Buenas noches, bienvenidos a Historias para Dormir, el canal donde exploramos relatos fascinantes y poco conocidos de la historia. Esta noche vamos a adentrarnos en uno de los secretos mejor guardados de las cortes europeas medievales y renacentistas. Una historia que mezcla poder, intriga, supervivencia y una perspectiva completamente diferente sobre quienes realmente movían los hilos del poder en los palacios más importantes de Europa. Hablamos del mundo oculto de los enanos cortesanos, esos personajes que la historia oficial ha relegado al papel de simples bufones, pero que en realidad fueron mucho más que eso: espías, consejeros, confidentes y a veces, los únicos testigos de los secretos más oscuros de la realeza. Para entender esta historia, tenemos que transportarnos al siglo XIV, específicamente al año 1342, en la corte del rey Felipe VI de Francia. En los pasillos del Palacio del Louvre, que entonces era una fortaleza medieval muy diferente al museo que conocemos hoy, se movía una figura peculiar que llamaba la atención de todos pero que, paradójicamente, era prácticamente invisible para los poderosos. Su nombre era Bertrand de Hauteville, y medía apenas 1,20 m de altura. Oficialmente, Bertrand era el bufón real, encargado de entretener a la corte con sus chistes, acrobacias y parodias. Pero lo que nadie sabía, excepto el propio rey y su círculo más íntimo, era que Bertrand era en realidad uno de los espías más efectivos de Francia. La historia de cómo los enanos llegaron a ocupar estas posiciones tan particulares en las cortes europeas es fascinante y compleja. Durante la Edad Media, las personas con enanismo enfrentaban una sociedad que los veía como curiosidades, objetos de burla o, en el mejor de los casos, como seres con poderes sobrenaturales. Sin embargo, algunos nobles astutos se dieron cuenta de que estas personas, precisamente por ser subestimadas y consideradas inofensivas, podían ser herramientas perfectas para la recopilación de información. Después de todo, ¿quién sospecharía que el pequeño bufón que hacía reír a todos durante los banquetes estaba en realidad memorizando cada conversación, cada gesto, cada secreto susurrado en los rincones del palacio? Bertrand había llegado a la corte francesa de una manera bastante dramática. Nacido en una familia campesina de Normandía, había sido abandonado por sus padres cuando tenía apenas 5 años. La superstición de la época dictaba que los niños nacidos con deformidades eran una maldición, y muchas familias simplemente no podían permitirse mantener a un hijo que no podría trabajar los campos. Bertrand fue encontrado por un grupo de saltimbanquis itinerantes que recorrían Francia ofreciendo espectáculos en ferias y mercados. Estos artistas, acostumbrados a la diversidad y a sacar provecho de lo inusual, vieron en el pequeño Bertrand una oportunidad. Le enseñaron a hacer acrobacias, a contar chistes, a imitar voces y gestos, y pronto se convirtió en la estrella de su compañía. Fue durante una actuación en París, en el año 1338, cuando Bertrand llamó la atención del conde de Valois, hermano del rey Felipe VI. El conde quedó tan impresionado por la inteligencia y el ingenio del pequeño artista que decidió llevarlo a la corte. Pero lo que realmente convenció al conde no fueron las habilidades cómicas de Bertrand, sino algo mucho más sutil. Durante su actuación, el enano había logrado imitar perfectamente los gestos y la forma de hablar de varios nobles que estaban presentes, incluyendo algunos secretos y manías que solo alguien muy observador podría haber notado. El conde se dio cuenta inmediatamente del potencial que tenía entre sus manos. Los primeros meses de Bertrand en la corte fueron de adaptación. Oficialmente, era el nuevo bufón real, encargado de entretener durante las cenas y celebraciones. Vivía en una pequeña habitación en las torres del palacio, junto con otros sirvientes de bajo rango. Pero pronto, el conde de Valois comenzó a darle tareas especiales. Le pedía que prestara atención a ciertas conversaciones, que memorizara quién hablaba con quién, que notara los cambios de humor de ciertos cortesanos. Bertrand tenía una memoria prodigiosa y una capacidad de observación extraordinaria, habilidades que había desarrollado durante sus años como artista callejero, donde la supervivencia dependía de leer correctamente a la audiencia. La primera misión importante de Bertrand como espía involucró al duque de Borgoña, quien se sospechaba estaba conspirando contra el rey. Durante un banquete, Bertrand se las arregló para esconderse debajo de la mesa principal, aprovechando su pequeña estatura para pasar desapercibido. Allí,
Escuchó una conversación entre el duque y varios nobles ingleses sobre un plan para debilitar las defensas francesas en la frontera norte. La información que Bertrand proporcionó permitió al rey Felipe VI anticiparse a los movimientos de sus enemigos y fortalecer las posiciones estratégicas antes de que fuera demasiado tarde. Pero Bertrand no era el único enano que operaba como espía en las cortes europeas. En Inglaterra, durante el reinado de Eduardo III, había una mujer llamada Margot la Pequeña, que oficialmente servía como dama de compañía de la reina Filipa de Hainault. Margot medía apenas 1,10 metros, y su apariencia delicada y aparentemente inofensiva la convertía en la confidente perfecta para las damas de la corte. Las mujeres nobles, acostumbradas a ser vigiladas constantemente por esposos celosos y cortesanos ambiciosos, encontraban en Margot una compañía segura con quien podían hablar libremente de sus asuntos más íntimos. Lo que estas damas no sabían era que Margot reportaba directamente al canciller real, proporcionando información valiosa sobre las alianzas matrimoniales, los embarazos secretos, las infidelidades y las conspiraciones que se gestaban en los círculos femeninos de la corte. En una época donde los matrimonios políticos podían cambiar el equilibrio de poder en Europa, conocer los secretos íntimos de la nobleza era una ventaja estratégica invaluable. La historia de Margot es particularmente interesante porque ilustra cómo los enanos cortesanos desarrollaron sus propias redes de información. Margot había establecido contactos con otros enanos en diferentes cortes europeas, creando una especie de red de espionaje internacional. A través de cartas cifradas y mensajeros discretos, intercambiaba información con sus colegas en Francia, España y los estados italianos. Esta red funcionó durante décadas sin ser detectada, precisamente porque nadie sospechaba que los simples bufones pudieran estar involucrados en actividades tan sofisticadas. En España, durante el reinado de Pedro el Cruel en el siglo XIV, había un enano llamado Rodrigo de Sevilla que se había ganado la confianza del rey de una manera particularmente macabra. Pedro el Cruel era conocido por su paranoia y su crueldad, características que lo llevaron a desconfiar de prácticamente todos los miembros de su corte. Sin embargo, encontró en Rodrigo a alguien en quien podía confiar completamente, no por lealtad, sino por dependencia mutua. Rodrigo había presenciado algunos de los actos más brutales del rey, incluyendo el asesinato de varios nobles que habían caído en desgracia. En lugar de huir o denunciar estos crímenes, Rodrigo se convirtió en cómplice silencioso, ayudando incluso a deshacerse de evidencias comprometedoras. Esta relación simbiótica convirtió a Rodrigo en uno de los hombres más poderosos de España, aunque oficialmente siguiera siendo solo el bufón real. Tenía acceso a información que ni siquiera los ministros más importantes conocían, y su consejo era buscado por el rey en asuntos de Estado. Rodrigo utilizó esta posición para construir su propia red de informantes, reclutando a otros enanos y personas marginadas que trabajaban en el palacio. Cocineros, sirvientes, lavanderas, todos aquellos que eran invisibles para la nobleza pero que veían y escuchaban todo lo que pasaba en los pasillos del poder. El caso de Rodrigo nos lleva a uno de los aspectos más oscuros de esta historia, la complicidad de algunos enanos cortesanos en actos terribles. No todos eran víctimas inocentes de las circunstancias, algunos se convirtieron en participantes activos de las intrigas más siniestras de sus épocas. En el año 1368, Rodrigo ayudó a organizar el asesinato del hermano bastardo del rey, Enrique de Trastámara, proporcionando información sobre sus movimientos y rutinas. El plan falló, pero la traición de Rodrigo quedó grabada en las crónicas de la época, aunque su nombre fue deliberadamente omitido de los registros oficiales para proteger la reputación de la corona. En Italia, durante el Renacimiento, los enanos cortesanos alcanzaron quizás su mayor sofisticación como espías y manipuladores políticos. En la corte de los Medici en Florencia, había un enano llamado Alessandro il Piccolo que había desarrollado un sistema de espionaje tan elaborado que rivalizaba con las redes de inteligencia de los estados más poderosos de Europa. Alessandro había llegado a Florencia como parte del séquito de una princesa francesa que se casó con uno de los Medici, pero pronto demostró tener habilidades que iban mucho más allá del entretenimiento. Alessandro había estudiado en secreto con algunos de los humanistas más importantes de la época, aprendiendo latín, griego y varias lenguas modernas.
También había desarrollado un sistema de escritura cifrada que utilizaba para comunicarse con sus agentes en otras ciudades italianas. Su red incluía no solo a otros enanos, sino también a artistas, comerciantes, clérigos y prostitutas, todos aquellos que por su posición social tenían acceso a información valiosa pero eran subestimados por las élites políticas. Uno de los golpes maestros de Alessandro ocurrió en 1478, cuando logró infiltrar la conspiración de los Pazzi contra Lorenzo de Medici. A través de uno de sus agentes, una cortesana que frecuentaba los círculos de los conspiradores, Alessandro obtuvo información detallada sobre el plan para asesinar a Lorenzo durante la misa de Pascua en la Catedral de Florencia. Sin embargo, la información llegó demasiado tarde para prevenir completamente el ataque. Lorenzo sobrevivió, pero su hermano Giuliano fue asesinado. La venganza de los Medici fue brutal, los conspiradores fueron ejecutados públicamente, y sus cuerpos fueron colgados de las ventanas del Palazzo Vecchio como advertencia. Lo que hace esta historia particularmente fascinante es que Alessandro logró posicionarse como héroe y villano al mismo tiempo. Oficialmente, había ayudado a salvar a Lorenzo de Medici al proporcionar información sobre la conspiración. Pero en realidad, había estado jugando un doble juego, proporcionando información a ambos bandos para asegurar su propia supervivencia sin importar quién resultara victorioso. Esta estrategia de supervivencia era común entre los enanos cortesanos, quienes habían aprendido que su posición precaria requería una flexibilidad moral considerable. La vida de estos espías enanos no era nada fácil. Vivían en un equilibrio constante entre la utilidad y la dispensabilidad. Su valor residía precisamente en su marginalidad, pero esa misma marginalidad los hacía vulnerables. Si eran descubiertos, no podían esperar la protección que se otorgaría a un espía noble. Si fallaban en sus misiones, podían ser eliminados sin consecuencias políticas. Y si sabían demasiado, se convertían en un riesgo que debía ser neutralizado. Un ejemplo trágico de esta vulnerabilidad es la historia de Catalina la Enana, que trabajaba en la corte de los reyes católicos en España a finales del siglo XV. Catalina había sido instrumental en proporcionar información sobre las actividades de los judíos conversos durante los primeros años de la Inquisición española. Su pequeña estatura le permitía esconderse en confesionarios, detrás de tapices y en otros lugares donde podía escuchar conversaciones privadas. La información que proporcionaba era utilizada por los inquisidores para identificar a aquellos que seguían practicando el judaísmo en secreto. Sin embargo, en 1492, Catalina cometió el error de enamorarse de uno de los hombres que estaba espiando, un comerciante converso llamado Samuel de Toledo. Cuando los inquisidores ordenaron el arresto de Samuel, Catalina intentó advertirle, comprometiendo así su propia posición. Fue arrestada junto con él y sometida a tortura para que revelara los nombres de otros espías que trabajaban para la Inquisición. Catalina resistió durante días, pero, finalmente sucumbió y proporcionó información que llevó al desmantelamiento de toda una red de informantes. La ejecución de Catalina fue particularmente cruel, incluso para los estándares de la época. Fue quemada en la hoguera junto con Samuel, pero su condición de enana fue utilizada para crear un espectáculo aún más macabro. Los inquisidores ordenaron que fuera atada a una estaca más baja que las demás, de modo que su agonía fuera más visible para la multitud. Su muerte sirvió como advertencia para otros enanos que pudieran estar tentados a traicionar a sus empleadores. Pero no todas las historias de enanos espías terminaron en tragedia. Algunos lograron acumular suficiente poder e influencia para asegurar su propia supervivencia y la de sus familias. En Francia, durante el reinado de Luis XI, había un enano llamado Jean Lesage que había logrado convertirse en uno de los consejeros más influyentes del rey. Jean había comenzado como bufón, pero su inteligencia excepcional y su capacidad para proporcionar información valiosa lo habían elevado a una posición de verdadero poder. Jean había desarrollado una estrategia particularmente inteligente para protegerse. En lugar de mantener toda la información en secreto, había comenzado a documentar meticulosamente todo lo que sabía, creando una especie de archivo personal que guardaba en un lugar seguro fuera del palacio. Había hecho saber discretamente a ciertos nobles que si algo le pasaba, esta información sería revelada públicamente. Esta estrategia de seguro de vida le permitió operar con una libertad considerable,
sabiendo que su muerte sería más costosa para sus empleadores que su supervivencia. La influencia de Jan se extendía más allá de Francia. Había establecido contactos con enanos cortesanos en Inglaterra, España, Italia y el Sacro Imperio Romano Germánico, creando una red de información que abarcaba prácticamente toda Europa occidental. Esta red funcionaba como una especie de servicio de inteligencia privado, vendiendo información al mejor postor sin importar las lealtades nacionales. Jan había entendido que en un mundo donde los enanos eran considerados prescindibles, la única forma de sobrevivir era volverse indispensable. El declive de los enanos como espías cortesanos comenzó en el siglo XVI, con el surgimiento de sistemas de espionaje más profesionales y organizados. Los estados europeos comenzaron a establecer servicios de inteligencia formales, con agentes entrenados específicamente para estas tareas. Los enanos, que habían operado en los márgenes de la sociedad aprovechando su invisibilidad social, se encontraron gradualmente reemplazados por espías más convencionales. Sin embargo, algunos enanos lograron adaptarse a estos cambios. En la corte de Felipe II de España, había un enano llamado Diego de Mendoza que había logrado transformarse de espía informal a jefe de una red de inteligencia oficial. Diego había convencido al rey de que su experiencia y sus contactos lo convertían en la persona ideal para dirigir las operaciones de espionaje en Italia, donde España tenía importantes intereses políticos y militares. Bajo la dirección de Diego, la red de espionaje española en Italia se convirtió en una de las más efectivas de Europa. Utilizaba una combinación de métodos tradicionales y nuevas técnicas, incluyendo el uso de códigos más sofisticados y sistemas de comunicación más seguros. Diego había reclutado no solo a otros enanos, sino también a artistas, comerciantes, diplomáticos y clérigos, creando una red diversa y difícil de detectar. Uno de los éxitos más notables de Diego ocurrió en 1565, cuando logró infiltrar la corte papal y obtener información sobre las negociaciones secretas entre el Papa Pío IV y Francia. Esta información permitió a España anticiparse a los movimientos diplomáticos franceses y asegurar una posición más favorable en las negociaciones sobre el control de Nápoles y Sicilia. La historia de los enanos espías nos enseña mucho sobre la naturaleza del poder y la supervivencia en las sociedades premodernas. Estas personas, marginadas por su condición física, lograron crear espacios de influencia aprovechando precisamente aquello que los excluía de la sociedad convencional. Su invisibilidad social se convirtió en su mayor fortaleza, permitiéndoles acceder a información que estaba vedada para otros. También nos muestra cómo las personas en situaciones de vulnerabilidad pueden desarrollar estrategias sofisticadas de supervivencia y resistencia. Los enanos cortesanos no eran víctimas pasivas de las circunstancias, eran agentes activos que manipulaban las estructuras de poder para su propio beneficio. Algunos lo hicieron de manera ética, otros no, pero todos demostraron una capacidad notable para navegar en un mundo hostil. La red de enanos espías que operó en Europa durante los siglos XIV, XV y XVI representa uno de los sistemas de inteligencia más fascinantes y menos conocidos de la historia. Su éxito se basaba en una comprensión profunda de la psicología humana y las dinámicas sociales. Sabían que las personas tendían a subestimar a aquellos que consideraban inferiores, y utilizaron esta tendencia para su ventaja. Hoy en día, cuando pensamos en los enanos en las cortes medievales y renacentistas, tendemos a imaginar figuras cómicas y pintorescas, entretenedores inofensivos que proporcionaban alivio cómico en un mundo brutal. Pero la realidad era mucho más compleja. Detrás de la fachada del bufón se escondían a menudo mentes brillantes, observadores astutos y manipuladores hábiles que jugaron roles cruciales en algunos de los eventos más importantes de la historia europea. Sus historias nos recuerdan que el poder raramente reside donde esperamos encontrarlo, y que aquellos que parecen más indefensos pueden ser, en realidad, los más peligrosos. En un mundo donde la información era poder, los enanos cortesanos se convirtieron en algunos de los hombres y mujeres más poderosos de su época, aunque la historia oficial haya elegido olvidar su verdadero papel en los eventos que ayudaron a moldear. Y con esta reflexión, llegamos al final de nuestra historia de esta noche. Una historia que nos muestra que en los pasillos del poder, las apariencias siempre engañan, y que los verdaderos arquitectos de la historia a menudo permanecen en las sombras, observando,
escuchando y tejiendo los hilos invisibles que mueven el mundo. Que tengan dulces sueños, y nos vemos en la próxima historia para dormir.